Bueno, en esta oportunidad me gustaría que podamos estudiar, como ya hemos avisado y anunciado, el capítulo 28 que habla de la verdadera conversión. Y yo ya había leído este capítulo varias veces, pero me gustó. Siempre es bueno repasarlo y estudiarlo de vuelta, encontrarle cosas que antes no me había percatado, no había tomado en consideración. Así que vamos a abrir allí para ver a qué verdadera conversión se está refiriendo el autor, la autora en este caso, en este capítulo de hoy, ¿sí? Vamos a ver allí que la verdadera conversión es esencial y aquí van a ver ustedes que en este capítulo se van contrastando el verdadero reavivamiento con falso reavivamiento, la verdadera santificación con la falsa santificación, los frutos de la salvación correctos con los falsos, ¿no es cierto? Va contrastando verdadero y falso reavivamiento porque Dios manda lo verdadero, pero siempre está la falsificación compitiendo con todo lo que Dios obra y hace, ¿no es cierto? Bueno, donde quiera que la palabra de Dios se predicara con fidelidad, hablando de la iglesia cristiana primitiva, se dice que los resultados atestiguaban su divino origen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo alumbraba a las personas, había convicción de sus pecados y ellos preguntaban, bueno, soy pecador, ¿cómo me salvo? Esa era en resumen la preocupación o la evidencia de que el mensaje era el correcto y los corazones eran despertados por el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? La predicación tenía poder porque tenía todos los elementos que el mensaje correspondía para justamente obrar y despertar esa conciencia. Y por lo tanto había frutos de arrepentimiento. Los creyentes en Pentecostés hacían frutos dignos de arrepentimiento, también lo hacían con Juan, al predicar Juan el Bautista. Creían, eran bautizados, andaban en nueva vida y entonces ya dejaban esa vida pasada para andar en las pisadas de Cristo, amando lo que antes odiaban y haciendo lo que antes no hacían por seguir a Cristo, ¿no es cierto? Así que esta era la verdadera obra que Dios había instituido y el verdadero reavivamiento que acompañaba la obra del Pentecostés. Esos reavivamientos producían profundo recogimiento, humildad, estaban caracterizados por llamados solemnes, fervientes oraciones, hombres y mujeres que luchaban por la salvación de las almas, y estos frutos entonces se dejaban ver en desprendimientos, sacrificios, renuncias, todos estos frutos importantes de una persona que ha pasado de muerte a vida. Todo reavivamiento siempre trae reforma, ¿sí? Reforma y cambio de vida. Dice allí la cita que ese es el resultado de la obra del Espíritu de Dios. Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Aquel que robaba devolvía, ¿no es cierto? Se confesaban pecados, se amaba a Dios y a los semejantes, se los servía. Ese era el sello del reavivamiento verdadero y correcto que Dios estaba obrando. Sin embargo, y acá empiezan los contrastes que la autora marca en este capítulo, muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos, desde su época, y podemos trazar esa perspectiva hasta hoy, han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina que en épocas anteriores, hacían los siervos de Dios. Despiertan interés, atraen la gente, pero eso no es la norma del éxito. Ella dice que los resultados no son tales que nos autoricen para creer que ha habido una verdadera vida espiritual. La llama que alumbra en un momento se apaga pronto y vuelve la oscuridad. Así que lo que parece no siempre es lo que es. ¿Cuál es el falso respecto del verdadero? Los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamados a la imaginación, excitación de las emociones, que se satisface por lo nuevo, por lo extraordinario. Conversos ganados de este modo, dice, tienen poco deseo de escuchar la verdad bíblica, poco interés en el testimonio de profetas y apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter sensacional no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela solamente a la razón no despierta eco en sus corazones y entonces no tienen en cuenta las amonestaciones que la Biblia hace respecto de sus intereses eternos. Eso es falso, ¿no es cierto? Lo que atrae, lo que gusta, lo que emociona, pero lo que no convierte ni genera justamente frutos que tienen que ver con renuncias, desprendimientos y cambios en la vida. Para toda alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas será el gran tema de la vida. Pero ella dice en su tiempo, y como dije, hasta hoy se puede ver esto, en las iglesias populares, en nuestros días, el espíritu de consagración a Dios no se ve mucho. Los conversos no renuncian a sus pecados, a su orgullo, y entonces tampoco están dispuestos a llevar la cruz de Cristo y seguirlo.
Sin embargo, ella dice, no todo está perdido. Hay gente de Dios, gente sincera, verdaderos discípulos, aún en esas iglesias populares. A pesar del decaimiento general y de la fe y la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan sobre la tierra, habrá un pueblo del Señor que despertará en el avivamiento de la piedad primitiva y entonces podrá, ir a donde Dios mande el mensaje correcto en el tiempo oportuno. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos y muchos se separarán de las iglesias en las cuales el amor por este mundo ha suplantado el amor a Dios y a la Biblia y al mensaje. Hay que tomar en cuenta entonces y mucho cuidado con el descuido fatal que hay respecto de de las verdades de la palabra de Dios, que Dios ha dado para que despierten la conciencia a los pecados y a los engaños de Satanás. Sin esas verdades no tenemos defensa ni escudo contra Satanás. El descuido en que estuvieron esas verdades fue lo que abrió la puerta a los males que se están propagando en el mundo religioso. Y se habla específicamente de la ley divina. El hecho de solamente enfatizar ley, digo fe y no nada de ley, ha hecho justamente que no se tenga en cuenta lo que es pecado bueno y malo delante de Dios. Y se ha enfatizado entonces una falsa libertad, que no es la libertad del Evangelio, la libertad de la ley de la libertad, como dice Santiago. Muchos maestros en religión aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte y que desde entonces los hombres se ven libres de sus exigencias. Algunos la representan como yugo enojoso y en contraposición con la esclavitud de la ley presentan la libertad o la supuesta libertad de lo que se debe hacer bajo el Evangelio. Así que hay como una dicotomía entre ley y gracia, cosa que la Biblia no tiene bajo ningún concepto. Sin embargo, ella dice, la ley es duradera como su autor. Por su naturaleza es inmutable, es una revelación de su carácter y voluntad. El amor es el cumplimiento de la ley, por lo tanto no está reñido con la ley. La ley es verdad, es santa, justa y buena, porque nos alumbra y nos hace conocer el carácter de Dios. Nuestra pecaminosidad no nos salva, pero a la vez sí nos induce a buscar al Salvador. Por lo tanto, la reconciliación de un reavivamiento tiene que ser siempre en relación con que el pecador quiera obedecer y sienta deseos de ser fiel a Dios. Esta obra de conversión y santificación debe reconciliar a los hombres con Dios, poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley. Al principio el hombre fue creado en la imagen de Dios, estaba en perfecta armonía con esa ley, pero el pecado lo separó de su hacedor y entonces la reconciliación tiene que ver no solamente con reconciliarnos con una relación espiritual y mística con Cristo, sino con la conformidad a los principios que Dios ha revelado para un vivir cerca de Él. Justamente como dije, la ley es un diagnóstico que revela nuestra falta y despierta la conciencia para ir a Cristo. Dice la cita aquí que la ley revela al hombre sus pecados, no dispone ningún remedio, pero mientras promete vida al que obedece, declara que es la muerte lo que le toca al transgresor. En ese sentido, nos alumbra y nos lleva a Cristo para que arrepentidos y entonces con fe en Cristo podamos, tener perdón para nuestros pecados, como dice Pablo también. Ahora, una vez que el ser humano se ha acercado a Dios, se ha acercado a la palabra de Dios, empieza la obra de la santificación. Sin embargo, hay falsas teorías, así como hay falsas teorías sobre la salvación, hay falsas también sobre la santificación. Debido a que no se hizo caso de la ley divina o se la rechazó, entonces, no habiendo ley como parámetro, la salvación es engañosa y por lo tanto la santificación también es reemplazada por una falsa santificación. Estas teorías, en cuanto a la doctrina, son peligrosas. El hecho de que se tallen tan en general aceptación hace doblemente necesario que todos tengan una clara comprensión de lo que la Biblia dice sobre este punto. Esta obra de santificación se hace por fe en Cristo. Dice la cita en la mitad que el cristiano sentirá las tentaciones del pecado, pero luchará continuamente contra él por la fuerza de Cristo. Entonces dice 1 Corintios 15 que a Dios gracias, Él nos da la victoria en Jesús, nuestro Señor. Así que la santificación, así como la salvación, se obra en la vida unidos a Cristo día a día y reconociendo lo que es pecado, lo que es la tentación y recibiendo poder de Cristo para poder vencer. Sin embargo, es una obra progresiva y no puntual.
La falsa salvación y la falsa santificación entiende este hecho como algo puntual. Sin embargo, la Biblia habla de una salvación puntual y una santificación dinámica y progresiva toda la vida. Esta es una obra que hace que el hombre llegue a ser, bueno, perfecto, en el sentido de maduro, que llegue a la plenitud de Cristo. Y entonces, bueno, al contemplar a Cristo, somos transformados en esa semejanza, en contraste con esa pureza infinita de nuestro Señor. Claro que sí, siempre es más fácil una religión sin exigencias, sin desprendimiento, sin renuncias, sin cambios, pero bueno, Santiago 2, capítulo 2, versículos 14 al 24, desarrolla mucho respecto de lo que es la fe verdadera o la fe sin obras que es muerta. Hay muchos hoy que se creen santos pero no son obedientes. Y la Biblia dice claro que santo, para ser santo también tienes que ser consagrado y obediente a Dios. Nadie se engaña a sí mismo creyendo que puede volverse santo mientras viole premeditadamente uno de los preceptos divinos. Esta es la piedra de toque de toda profesión de fe. No podemos reconocer como santo a ningún hombre sin haberle comparado primero ¿con qué? ¿Cómo se sabe si alguien es santo o no es santo? Bueno, con la norma de justicia que Dios ha establecido en su palabra. Eso es justamente lo que determina si hay un cambio de vida o no. La santificación obra todo el ser, dice 1 Corintios de Tesalonicenses, 5:23, que afecta todo el ser espiritual de mi cuerpo, y entonces allí podemos nosotros saber que la vida entera, el cuerpo, la mente, los pensamientos, las actitudes, el carácter, todo es afectado por la obra de la santificación. Ella, la señora White, habla sobre el cristiano que es cristiano pero mundano, que a pesar de estas declaraciones, dice cuántos cristianos de profesión están debilitando sus facultades en la búsqueda de ganancias o en el culto que tributan a la moda, cuántos están envileciendo su ser a la imagen de Dios con la glotonería, las bebidas espirituosas y los placeres ilícitos. O sea, habla acerca de los malos hábitos, de la santificación, como también la obra de Dios en nuestra vida para ayudarnos a vencer nuestros malos hábitos y entonces formar un carácter para el reino de los cielos. El cuerpo, por lo tanto, tiene que ver con la santificación. La santificación no se obra solamente en mi pensamiento, sino en mi cuerpo también. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y que no sois vuestros. Hemos sido comprados con cuerpo, no sin cuerpo, para Cristo. Por lo tanto, aquel cuyo cuerpo es el templo del Espíritu Santo no se dejará esclavizar por ningún hábito pernicioso. Así que la santificación, dice ella, es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida unidos a Cristo, en la cual los principios de vida cobran una importancia especial, y también Dios obra para ayudarnos en nuestros hábitos para que podamos con su ayuda en forma paulatina, progresiva y vitalicia superarlos. Tenemos que tener cuidado, por lo tanto, con la fe sin frutos. Es porque el mundo cristiano mira con tanta indiferencia los grandes principios de justicia expuestos en la palabra de Dios, por lo que se ven tan raramente estos frutos. Esta es la razón por la que se ve tan poco de esa obra profunda y duradera del Espíritu de Dios que caracterizaba a los reavivamientos de los tiempos pasados. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? Bueno, predicar lo que se debe predicar en forma completa, sin temor a que nos traten como legalistas o como lo que sea, porque la Biblia tiene todo un todo que tiene que, un todo con todos esos elementos hay que, bueno, dar ese mensaje que tiene un propósito en el plan de salvación. La ley, para terminar, es reavivante. Esto es interesante, es el concepto, yo diría, más revolucionario de este capítulo. La ley es un elemento importante en todo reavivamiento. La ley no está dada solamente para que, bueno, para los que estaban allí en el desierto caminando y semi-ignorantes salidos como esclavos de Egipto. Es un efecto, tiene un componente también en el reavivamiento que Dios quiere obrar en este tiempo, en la iglesia y en el mundo para el Pentecostés final. Por medio de la contemplación nos transformamos, pero como esos sagrados preceptos en los cuales Dios reveló a los hombres su perfección y santidad son tenidos en poco y el espíritu del pueblo se deja atraer por las enseñanzas y teorías humanas, nada tiene de extraño que en consecuencia se vea un enfriamiento de la piedad viva en la iglesia. Solo en la medida en que la ley de Dios sea repuesta en el lugar que le corresponde, habrá un avivamiento de la piedad y fe primitivas entre los que profesan ser su pueblo. Estas dos líneas es todo el capítulo.
Estas dos líneas es lo más importante de este capítulo. Solo en la medida en que la ley de Dios sea repuesta en su lugar de importancia, habrá un avivamiento de la piedad y fe primitivas entre las que profesan ser su pueblo. Y termina y remata y sella con Jeremías 6:16, que dice: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Solamente en el conflicto de los siglos podemos escuchar un pensamiento así en relación justamente con lo que la Biblia dice, ¿no es cierto? Que todo arrebatamiento siempre tiene como objetivo que el ser humano se reconcilie con Dios y no solamente hablar de elementos dulces, pero que no provocan después un cambio de vida, un cambio en los pensamientos. Tengamos en cuenta porque la verdadera conversión para esto también es esencial.